Solo pude entender lo que estaba pasando cuando escuché mi propia respiración temblar dentro de mi garganta, como si mi cuerpo intentara avisarme de una amenaza antes de que mi mente procesara. La frase de él todavía resonaba en mi cabeza, seca, fría, calculada, como si fuera algo banal de decir. Creo que estás dejando que el éxito se te suba a la cabeza, Maya. Y eso es peligroso para los dos. Peligroso. Él realmente dijo que mi éxito, algo por lo que me esforcé, sangré, perdí noches enteras, invertí cada centavo que tenía, era peligroso. Y peor, peligroso para él. Yo estaba parada en el centro de la sala de nuestro departamento, sosteniendo en la mano un contrato multimillonario recién firmado, aún con el olor a tinta fresca de la impresora, y él consiguió transformar aquello en una acusación. Pero lo que realmente destruyó mi equilibrio en ese momento fue la notificación en mi celular, llegando segundos después de la frase. Leí en la pantalla iluminada, documento confidencial enviado, y el remitente, el correo personal de él. Mi corazón cayó como si hubiera resbalado de un borde invisible. Me giré despacio, como si tuviera miedo de acelerar los acontecimientos, y pregunté con la voz más baja que mi alma podía producir. ¿Qué enviaste, Santiago? Él ni siquiera disimuló, ni parpadeó. Solo respiró hondo, cruzó los brazos y dijo, cosas que necesitaban ser compartidas. Te niegas a escucharme, así que alguien tiene que traerte de vuelta a la realidad. Esa frase estalló dentro de mí como vidrio rompiéndose. Sentí el calor subir a mi rostro, no de rabia, todavía no, sino de una incredulidad tan violenta que parecía dolor físico. Era como si todo mi cuerpo intentara entender cómo el hombre que amé, que elegí, que dejé entrar en mi empresa desde el día cero, podía tener el coraje de mirarme a los ojos y admitir que había enviado archivos confidenciales. Y encima con un tono moralista, como si estuviera salvándome de mí misma. Avancé un paso, no por valentía, sino porque mis piernas no sabían a dónde ir. Santiago, dije, cada sílaba temblando, ¿qué enviaste? Él sonrió levemente, torcido, ese tipo de sonrisa que siempre me irritó en las pocas discusiones que tuvimos, una sonrisa que decía, yo sé más que tú, Maya, y deberías agradecerme por esto. Respondió despacio, envié proyecciones, informes, parte del nuevo algoritmo. Mi cuerpo entero se detuvo, hasta el aire se detuvo. Era como si hubiese caído en agua helada. Enviaste parte del algoritmo. Mi mandíbula se tensó. El algoritmo que movió 4.000 millones el mes pasado, el algoritmo que ni siquiera está finalizado. Él no retrocedió. Solo dijo, sí. No recuerdo haber parpadeado. Creo que me quedé demasiado tiempo mirándolo, porque Santiago levantó las manos como si me estuviera calmando. Maya, no puedes seguir escondiéndolo todo. Yo soy parte de esto. Yo hice crecer esta empresa contigo. Sentía mi visión estrecharse. Mi propia casa parecía curvarse alrededor de nosotros. El aire tenía un sabor metálico, como si estuviera a punto de desmayarme. Y aún así, conseguí preguntar, con la voz rota, ¿lo vendiste? Santiago, vendiste información de la empresa. Él no respondió enseguida. Caminó hasta la encimera de la cocina, abrió la nevera como si fuéramos una pareja discutiendo sobre quién compró papel higiénico, tomó una botella de agua, bebió un sorbo y entonces dijo, no lo llamaría vender. Lo llamaría equilibrar el juego. Tú lo tienes todo, Maya. Todo. Dinero, poder, influencia. Y yo me quedo aquí, viendo cómo te conviertes en una diosa inalcanzable mientras yo sigo siendo solo un empleado. Yo merezco una parte de esto. Me reí. No de humor. Fue esa risa que escapa cuando el dolor es tan absurdo que el cuerpo crea un sonido para sobrevivir. Me apoyé en la mesa antes de que mis piernas fallaran. Una parte de esto, repetí. De lo que yo construí con mi dinero, mis ideas, mis noches sin dormir, ahora quieres, porcentaje. Él se encogió de hombros. Es justo. 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 Sentí mi estómago girar. Y lo peor es que, en ese segundo exacto, una frase que me dijo la semana anterior volvió a mi mente como un fantasma susurrando al oído. Gael piensa que estás muy cerrada en tus decisiones, Maya. Dijo que quizás deberías compartir más. Confiar más.
No centralizar todo en ti. Gael, mi mejor amigo, mi apoyo desde el principio, el único que siempre creyó en mí, el único que siempre me trató como igual, o mejor, como alguien a quien admiraba de verdad. Esa semana, cuando Santiago mencionó su nombre, tragué seco. Me hizo dudar de mí misma. Me hizo pensar que tal vez realmente estaba siendo demasiado dura, demasiado controladora. Pero ahora, viendo esa expresión arrogante en el rostro del hombre que decía amarme, todo encajó. Él estaba usando a Gael para manipular, para justificar lo injustificable. Pregunté, mi voz desgarrándose desde dentro. ¿Qué tiene que ver Gael con esto, Santiago? ¿De qué hablaron tú y él? Santiago rió. Rió como si yo fuera ingenua. Gael entiende que este éxito debería ser de todos. Siempre dijo que éramos un trío, que los tres empezamos juntos. Mi pecho se cerró, porque eso no tenía sentido. Gael nunca dijo eso. Nunca pidió nada. Nunca insinuó que yo le debía algo. Siempre decía, Maya, tú eres el cerebro de todo esto. Tú eres la que está cambiando el mundo. Lo miré, y algo dentro de mí finalmente se quebró. Estás usando su nombre para justificarte. Estás usando a mi mejor amigo para intentar robar mi empresa. Santiago golpeó la botella de agua en el fregadero, irritado. ¿Robar? Estás histérica. Ese es el problema. Vives allá arriba, creyendo que puedes controlar todo y a todos. Yo solo estoy tomando lo que me corresponde por derecho. ¿Por derecho? Pregunté, sintiendo mis manos temblar. ¿Por derecho? Di un paso adelante. ¿Estás diciendo que tienes derecho sobre algo que yo creé antes de que entraras a la empresa? Antes de que te contrataran. Antes de que nos conociéramos. No le gustó mi tono. Se acercó, ojos entrecerrados. No empieces con ese discurso de mártir, Maya. Tú creciste porque yo estuve contigo. Yo te di apoyo emocional. No serías nada sin mí. Algo dentro de mí se heló. Y luego se congeló otra vez. Y otra vez. Conseguí preguntar, casi sin voz, ¿de verdad crees eso? Él sonrió, satisfecho consigo mismo. Lo sé. Y fue ahí cuando la notificación volvió a vibrar en mi celular. Miré rápidamente la pantalla, un reflejo automático, y mi corazón simplemente se detuvo. Confirmación de recepción. Archivo procesado. Levanté la mirada hacia él. Santiago, ¿con quién estás hablando? Él sonrió. Con alguien que entiende mi valor. Alguien que reconoce que merezco más. Sentí el suelo desaparecer. Mi respiración desvanecerse. El futuro que yo planeaba, matrimonio, vida a dos, una sociedad verdadera, fue tragado por un agujero negro en ese instante. Solo pude susurrar, tú me traicionaste. Él respondió con la calma de quien comenta sobre el clima. Hice lo que necesitaba hacer. Y en ese segundo, exactamente en ese segundo, supe que la historia que yo estaba a punto de contar no era sobre amor, celos o inseguridad. Era sobre guerra. Me quedé allí parada, inmóvil, intentando respirar como si el aire se hubiera convertido en un elemento extraño dentro de mi propia casa. Mi mente parecía derramar pensamientos desconectados, como si toda mi conciencia se hubiera fragmentado en miles de partes imposibles de reunir. Veía a Santiago de pie frente a mí, demasiado tranquilo, y mi cuerpo no lograba reaccionar de forma lógica. Acababa de admitir que envió parte de mi algoritmo a alguien. Acababa de asumir que lo hizo porque merecía una parte. Y aún así mi primera reacción no fue rabia. Fue duda. Una duda amarga, profunda, que se instaló dentro de mí como veneno. ¿De verdad estaba equivocada? ¿De verdad había dejado que el éxito se me subiera a la cabeza? ¿Lo había ignorado? ¿Le cerré puertas? ¿Le negué espacio? ¿Controlé demasiado? ¿Era eso lo que la gente veía desde afuera? ¿Era eso lo que él veía? Lo que él decía sonaba absurdo, pero al mismo tiempo mi cuerpo, entrenado por años de autocrítica y perfeccionismo, creía demasiado rápido en cualquier acusación dirigida a mí. Me llevé la mano a la frente y murmuré, ¿por qué me harías esto? Y él no dudó ni un segundo. ¿Por qué no me estabas escuchando, Maya? ¿Por qué me excluiste? Crees que soy solo un empleado, pero soy tu pareja. Y si yo no tomaba una actitud, ibas a terminar convirtiendo la empresa en algo solo tuyo. Solo tú ganas. Solo tú brillas.
Solo tú decides. Respiré hondo, intentando procesar todo aquello, intentando rescatar algún fragmento de realidad para saber si lo que él decía tenía algún sentido. Le pregunté, con la voz ya ronca, ¿cuándo te excluí, Santiago? Dame un momento en el que te traté como menos. Uno. Él sonrió casi con lástima. Ni te das cuenta. Ese es el punto. Cuando hablas de negocios, hablas como si me explicaras algo obvio. Como si yo fuera un pasante. No percibes el tono que usas conmigo, Maya. No percibes cómo me disminuyes. Sentí el estómago revuelto. Intenté recordar situaciones, diálogos, momentos en que podría haber sido demasiado dura, y sí, encontré algunos. Momentos en los que estaba cansada, irritada, bajo presión. Momentos en los que hablé demasiado rápido, sin pensar en cómo sonarían mis palabras. Intenté justificarlo para mí misma. Eran días difíciles, era la presión del mercado, eran cientos de millones circulando sobre la mesa. Pero en ese instante, con él acusándome, todo eso perdió fuerza. Mi cerebro susurraba, tal vez él tiene razón, tal vez realmente fuiste arrogante, tal vez solo quiere reconocimiento, tal vez fallaste como pareja. Él continuó, aprovechándose de mi vacilación. Sabes que no miento. Piensa en cómo me hablas cuando estás en la empresa. Cambias. Te vuelves fría, demasiado objetiva, distante. Pareces otra persona. Cerré los ojos por un momento, intentando entender si aquello era real o si era solo la narrativa de él empujándose dentro de mi mente. Él notó mi vulnerabilidad, porque inmediatamente intensificó el ataque. Eso es lo que Gael vive tratando de decirte, comentó, cruzando los brazos. Él dice que eres increíble, pero que a veces te olvidas de que hay personas que te aman y que te necesitan. Aquello me golpeó como un impacto físico. Abrí los ojos despacio, sintiendo un pinchazo en el pecho. ¿Gael dijo eso?, pregunté, casi en un susurro, aun sabiendo que algo no encajaba. Santiago asintió. Claro que lo dijo. ¿Crees que está de acuerdo con todo lo que haces? Te apoya, sí, pero sabe que exageras. Dijo que necesitas conectarte más, confiar más. Incluso comentó que andas muy cerrada en ti misma. Sentí el suelo oscilar. ¿Por qué? Aunque aquello no coincidía con la personalidad de Gael, una parte herida y frágil de mí creyó por un momento. Estaba tan acostumbrada a cargar todo sola, a ser fuerte, a resolver todo, que escuchar algo así me desmoronaba completamente. Me pregunté, ¿habré alejado a las personas? ¿Mi estilo de liderazgo creó muros? ¿Me convertí en alguien difícil de amar? Perdí el aire por algunos segundos. Yo no sabía que él pensaba así. Santiago no tardó ni un segundo. Sabía exactamente dónde empujar. Es porque nunca escuchas, Maya, ni a él, ni a mí. Solo te escuchas a ti misma. Y eso es destructivo. Deberías haber pensado en nosotros. Somos una pareja. Una pareja comparte. Una pareja construye junta. Una pareja comparte las victorias. Intenté decir algo, pero mi garganta se cerró. Mi piel ardía, mi pecho dolía. Sentí lágrimas asomando, no de tristeza, sino de confusión. Ya no sabía que era real. Todo lo que yo había construido parecía, de repente, una torre de naipes a punto de derrumbarse, y él me decía que era culpa mía. Pregunté, con la voz fallando, ¿por qué no me dijiste esto antes? ¿Por qué no hablaste conmigo? ¿Por qué fuiste a hablar con otras personas? ¿Por qué enviaste mis archivos? Él resopló, impaciente. Porque hablar contigo es inútil. Siempre crees que tienes la razón. Siempre. Yo intenté. Dios sabe que intenté. Pero no cambiabas. Y entonces hablé con quien podía ayudarme a entenderte mejor. ¿Con quién?, pregunté, sintiendo mi corazón acelerar de nuevo. Giró el rostro, como si fuera obvio. Con Gael, por supuesto. Él me entiende. Él sabe lo que es trabajar contigo. Él sabe cómo puede ser difícil. Me dio consejos importantes, incluso sobre nuestro matrimonio. Mi pecho se cerró tanto que me llevé la mano al corazón, como si pudiera impedir que el dolor se expandiera. Consejos, repetí, sobre nuestro matrimonio. Él asintió, tranquilo. Dijo que tienes que aprender a ceder.
Que necesitas entender que un matrimonio no es una empresa. Que no puedes ser la CEO de todo. Ni de mí. Mi mundo entero giró. La idea de que Gael hubiera dicho algo así no tenía sentido. No era verdad. Yo lo sabía. Pero Santiago hablaba con tanta seguridad, tanta frialdad, que mi cerebro intentaba encajar las piezas como fuera posible. No creo que Gael haya dicho eso. Santiago levantó las cejas y respondió con desprecio. Claro que no crees. ¿Por qué nunca crees cuando alguien intenta mostrarte que estás equivocada? Vives en una burbuja. Te crees mejor que todos. Esa frase atravesó mi alma como una cuchilla. Y sentí todo mi cuerpo reaccionar, primero con shock, luego con angustia, y finalmente con un inicio de rabia que comenzaba a formarse, aún tímida, pero viva. Yo nunca dije que era mejor que nadie, murmuré, intentando mantener algún control. Él sonrió de lado. No hace falta que lo digas. Lo demuestras. Sentí el suelo desaparecer otra vez. Y entonces él completó, con la precisión cruel de quien sabe exactamente dónde herir. Y si vendí algo, fue porque tú me obligaste. Si me hubieras tratado como igual, como pareja, jamás habría hecho nada. Obligaste. Yo lo obligué a traicionarme. Esa era su narrativa. Comencé a caminar por la sala, como si necesitara moverme para no desmoronarme por completo. Mis pensamientos estaban revueltos, contradictorios. Me preguntaba, ¿de verdad lo ignoré? ¿De verdad no lo valoré? ¿De verdad él se sentía inferior a mi lado? ¿Yo causé esto? ¿Lo provoqué? ¿Esta traición era culpa mía? Escuché mi corazón golpeando fuerte dentro de mis oídos. Mi respiración era corta, como si algo comprimiera mis pulmones. Y entonces, como si no fuera suficiente, Santiago añadió. Gael dijo que necesitabas un choque de realidad. Y tal vez ahora por fin lo entiendas. Esa fue la gota que rompió algo oscuro dentro de mí. Mi cuerpo se congeló. Mis manos dejaron de temblar. Mi mente, antes un caos absoluto, quedó extrañamente silenciosa. Lo miré lentamente y dije, Gael no dijo nada de eso. Él arqueó una ceja. ¿Y cómo lo sabes? Porque lo conozco, respondí. Y porque él no manipuló a nadie. Él nunca necesitó hacerlo. Quien lo necesita eres tú. Santiago dio un paso hacia mí, irritado. No empieces, Maya. No conviertas esto en algo contra mí. La culpable eres tú. Tú y tu arrogancia. Tú y tu ego. Tú y esa manía de creer que puedes controlar el mundo. Respiré hondo, tan hondo que sentí el alma bajar y subir dentro del pecho. Y pensé, por primera vez desde que todo comenzó, creo que no estoy equivocada. Creo que él está mintiendo. Creo que me está culpando por la elección que él hizo, una elección calculada, egoísta y violenta. El dolor seguía allí, latente, pulsante, cortante. Pero ahora había algo nuevo. Algo que finalmente empezaba a despertar dentro de mí. Algo que ya no era duda. Era rabia. Necesité unos segundos para entender que, si me quedaba en esa sala por más tiempo, mi cordura se disolvería junto con todo lo que aún intentaba salvar dentro de mí. La sensación era la de estar atrapada en un ambiente donde el aire tenía sabor a mentira, como si cada palabra de él saturara el espacio a mi alrededor. Mi cabeza latía, mis pensamientos chocaban entre sí como autos en un choque en cadena interminable, y aún así Santiago seguía hablando, como si mi silencio fuera permiso para que él continuara reescribiendo la realidad a su conveniencia. Él gesticulaba, caminando por la sala como si fuera el protagonista de una gran escena dramática que él mismo había creado. Espero que lo entiendas, decía, abriendo los brazos. Todo lo que hice fue por nosotros. Estaba cansado de ser el segundo plano. Cansado de verte volar mientras yo me quedaba aquí, estancado, apagado. Te convertiste en una estrella, Maya, y las estrellas solitarias siempre terminan explotando. Yo no podía responder. Mi cuerpo funcionaba bajo instrucciones primarias: sobrevivir, respirar, no caer al suelo. Pero, en el fondo, una parte de mí ya entendía que no había vuelta atrás. Y esa parte empezó a gritar tan fuerte dentro de mi cabeza que tuve que me alejar, caminar hacia el pasillo, como si el simple acto de moverme pudiera afastar la mentira impregnada en la sala. Santiago me siguió. Por supuesto que me siguió.
No vas a salir caminando como si fueras la víctima aquí, dijo, acelerando el paso detrás de mí. No vas a dar vuelta al juego así. La culpable eres tú. La culpa es tuya por ignorarme, por minimizarme, por no darme espacio. Me detuve a mitad del pasillo y me giré despacio. Su mirada encontró la mía, y vi algo que me hizo estremecer. No era arrepentimiento, no era miedo, no era amor. Era superioridad, convicción, la certeza absoluta de que él tenía razón. Y entonces dijo la frase que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Gael siempre notó cuánto me tratabas como inferior. Él solo no tenía el valor de decírtelo. Mi cuerpo entero se heló. Una ola de calor subió por mi nuca, pero no era vergüenza. Era rabia. Rabia contenida. Rabia silenciosa. Rabia que empieza como un punto negro en el estómago y va creciendo hasta convertirse en algo que quema. Respondí con la voz más baja que pude sostener. Estás mintiendo. Él rió. Rió como si yo fuera una niña terca. Claro, porque siempre crees que Gael te idolatra. Crees que te ve como una diosa perfecta. Te alimentas de eso. Sentí mi corazón acelerarse de nuevo, pero esta vez por otro motivo. Gael nunca dijo eso. Nunca. Estás usando su nombre para justificar tus decisiones. Y eso es grotesco, Santiago. Avanzó un paso más, irritado porque yo no estaba reaccionando como él quería. Estás tan ciega que no ves lo que está pasando. Estoy intentando mostrarte la verdad. Deberías agradecerme. Algo se quebró dentro de mí. Ya no era la lágrima fácil de la duda, ni la vulnerabilidad silenciosa que él venía explotando. Era otra cosa. Un chasquido. Una grieta profunda. Un inicio de claridad. Dije bajito, no voy a agradecerte por traicionarme. Él abrió las manos, como si hiciera un gesto de paciencia divina. ¿Traición? Maya, tienes esa mala costumbre de dramatizar todo. Yo no te traicioné. Hice lo que era mejor para los dos. Si me hubieras escuchado antes, esto no habría pasado. Respiré hondo, tan hondo que dolió. Sentí la piel de mis brazos erizarse lentamente, como si mi propio cuerpo estuviera registrando cada detalle de esa conversación para asegurar que jamás, bajo ninguna circunstancia, yo olvidara lo que estaba ocurriendo allí. Y entonces, de repente, sonó el timbre. Santiago miró hacia la puerta y luego hacia mí. Espera aquí. No te atrevas a hacer un escándalo. Caminó con el mismo aire arrogante de antes, y yo me quedé allí, parada en el pasillo, sintiendo mi pecho subir y bajar como si estuviera corriendo. El timbre sonó de nuevo, insistente. Escuché la puerta abrirse, escuché su voz diciendo algo bajo, casi inaudible, y entonces escuché la frase que me cortó por dentro. No ahora. Ella está emocional. Mis manos se cerraron en torno al tejido de mi propia ropa. Caminé despacio hasta la entrada de la sala y me detuve en el marco de la puerta, en silencio, observando sin ser vista. Había un hombre en la puerta, un mensajero, y sostenía un sobre marrón, grueso, cerrado con un sello. Firma de la responsable, dijo el entregador. Santiago respondió, ¿puedo firmar yo por ella? No puede, señor. Es confidencial. Vi su mandíbula tensarse. El mensajero levantó la mirada, vio mi reflejo en el espejo de la entrada y me dedicó una sonrisa educada. Ah, usted debe ser Maya. Caminé hacia ellos, aún aturdida, y firmé el recibo. Santiago parecía incómodo, molesto, como si el hecho de que yo recibiera algo sin pasar por él rompiera su narrativa de control. Cuando cerré la puerta, él me siguió hasta la mesa de la sala. ¿Qué es eso?, preguntó, impaciente. No respondí de inmediato. Mis manos temblaban mientras rompía el sello del sobre. Dentro había un informe que reconocí por la estructura gráfica. Era uno de los documentos internos de la empresa. Excepto que nunca había visto esa versión antes. Era una auditoría interna, y en ella constaba el registro de acceso de todos los empleados, incluyéndolo a él, incluyendo la hora exacta en que extrajo los archivos, incluyendo la dirección de correo a la que envió la información, incluyendo el número del dispositivo usado, incluyendo el volumen de datos filtrados. Mi corazón se aceleró tanto que tuve que sostenerme en la mesa. Santiago lo notó. Maya, ¿qué es eso?
¿qué estás leyendo? Levanté los ojos despacio, y yo sé exactamente lo que él vio, porque por primera vez en toda la noche sentí mi rostro cambiar. La confusión había desaparecido. La duda había desaparecido. El entumecimiento emocional había desaparecido. Lo que quedaba era comprensión. Hablé, letra por letra. Enviaste el algoritmo completo. Él palideció. Continué. No solo partes. No eran proyecciones. No eran informes aislados. Enviaste todo, Santiago. Todo. Él tragó en seco. Maya, déjame explicar. Levanté el informe en el aire. Lo enviaste a un competidor. A un competidor directo. A alguien que lleva meses intentando destruirnos. Maya, por favor. Y mentiste diciendo que Gael apoyó esto. Él abrió la boca, pero ninguna frase salió. Y entonces vino el detalle final. El golpe que destruyó cualquier resto de duda dentro de mí. La auditoría tenía un anexo. Mensajes. Mensajes entre él y la persona que recibió los archivos. Escaneé el código QR con mi celular, y la pantalla se abrió inmediatamente con una secuencia de textos. Mi cuerpo entero se puso rígido. El primer mensaje decía: ella nunca lo va a notar. Confía en mí como si yo fuera un santo. El segundo: hoy voy a probarla. Quiero ver si cae con lo del Gael. El tercero: si sale bien, consigo parte de la empresa. Si no, al menos ustedes tendrán el algoritmo. El cuarto: tranquilo, ella es emocional. Sé exactamente qué decir para dejarla confundida. Sentí que mi mundo se volvía completamente silencioso, como si todo a mi alrededor hubiera sido tragado por un vacío absoluto. Santiago intentó acercarse. Maya, esto no es lo que parece. Le mostré la pantalla del celular. Entonces explícame qué parece. Él abrió y cerró la boca, como si buscara palabras, pero ninguna aparecía. Solo dijo: yo tenía miedo. Pensé que necesitaba asegurar mi futuro. Pensé que ibas a dejarme atrás. Respiré hondo, sin parpadear. Entonces me destruiste antes de que yo tuviera la oportunidad de dejarte. No respondió. Y en ese silencio, en ese instante preciso, sentí el dolor salir por primera vez. Y la indignación entrar. Aparte el celular de mi mano despacio, como si el simple toque del aparato me quemara. No era el aparato, era la verdad que acababa de explotar en su interior. La verdad que no dejaba margen para interpretación, justificación o manipulación. Santiago no había tropezado. No había cometido un error emocional. No actuó por impulso. Él lo planeó, lo arquitectó, lo ensayó, me estudió. Y luego me golpeó exactamente donde sabía que yo rompería primero, en la duda, en la culpa, en mi tendencia de siempre asumir que el error es mío. Cuando entendí eso, sentí algo dentro de mí cambiar. No fue un grito, no fue un estallido, fue un silencio tan denso, tan absoluto, que parecía resonar en mis huesos. Lo miré como si estuviera viendo a un desconocido peligroso, calculador, que había vivido a mi lado usando una máscara tan convincente que yo misma ayudaba a ajustar, creyendo que sostenía una relación cuando, en realidad, estaba alimentando una serpiente. Él dio un paso hacia mí, la voz baja, ensayada, casi melosa. Maya, sé que esto parece mal. De verdad. Pero tienes que confiar en que hice esto porque estaba desesperado. Pensé que ibas a dejarme atrás. Pensé que ibas a quedarte sola allá arriba, con todos adorándote y yo siendo solo uno más. Mi piel se erizó, pero no de compasión, de repulsión. ¿Tú crees que eso es lo que hago? ¿Qué haciendo dejando gente atrás? Pregunté, y mi voz salió firme, cortante, por primera vez en toda la noche. Él abrió los ojos, sorprendido por mi claridad. No es eso, yo no quise decir. Maya, estás interpretando todo mal porque estás alterada. Solté una risa breve, seca. ¿Interpretando mal? Escribiste literalmente: ella nunca va a notar. Dijiste que ibas a probar si yo caía con lo del Gael. Dijiste que soy emocional y manipulable. Dijiste que querías una parte de mi empresa. Que si todo salía mal, al menos el competidor tendría mi algoritmo. Él abrió las manos, desesperado.
Estaba abrumado. No estaba pensando bien. No estabas pensando bien cuando hiciste copias, cuando enviaste correos, cuando tuviste largas conversaciones con un competidor, cuando usaste el nombre de Gael, cuando escribiste cada una de estas frases. Él se quedó mudo. Y ese silencio suyo fue la primera verdad que me dio en toda la noche. Volví a caminar hacia el centro de la sala, intentando recuperar un poco de control emocional. Mi cuerpo entero parecía funcionar en dos modos simultáneos. Uno todavía latía por el dolor del descubrimiento, y el otro empezaba a reorganizarse, como engranajes de una máquina que volvía a funcionar después de años atascada. Respiré hondo y dije, tú me usaste. Usaste lo que sabías sobre mis miedos. Usaste mis inseguridades. Usaste el hecho de que yo siempre asumo la culpa. Construiste una narrativa para hacerme creer que el problema era yo. Él levantó el mentón, irritado. Eres imposible. Escucha cómo hablas, Maya. Siempre con ese tono de deseo, como si estuvieras al mando de todo. Nunca sabes oír, nunca sabes bajarte del pedestal. Ahí estaba otra vez. La palabra pedestal. Sentí la rabia expandirse por mi pecho, lenta y caliente, como magma subiendo por una grieta en la tierra. Yo nunca me puse en un pedestal, respondí. Tú fuiste quien decidió que yo estaba ahí. Y como no pudiste subir conmigo, decidiste derribarme. Él apretó los dientes. Te crees perfecta. Crees que mereces el mundo. Crees que eres invencible. Yo solo te traje de vuelta a la realidad. Sentí una calma extraña instalarse. Una calma que precede a la tormenta. Una calma que solo experimento en los momentos más críticos de mi empresa, cuando necesito apagar emociones para tomar decisiones que determinan el futuro de centenas de personas. Respiré profundo y pregunté, ¿fue para eso que me llevaste a aquel jantar? Santiago parpadeó varias veces. ¿Qué jantar? El jantar en el que enumeraste mis defectos y me pediste que hiciera ajustes para ser una esposa mejor. Él cruzó los brazos, defensivo. ¿Entendiste mal ese jantar? No entendí mal, dije, mi voz finalmente subiendo de tono, firme como acero. Te sentaste allí, pediste el vino más caro del restaurante, abriste una lista en tu celular y empezaste a enumerar todo lo que, según tú, estaba mal en mí. Él giró sobre sí mismo, nervioso, empezando a caminar por la sala. Siempre exageras todo, Maya. Déjame recordar lo que dije, antes de que lo distorsiones. Lo miré, sorprendida por su audacia. No necesito recordar. Lo grabé en la piel. Él se detuvo, mirándome fijamente. Tú dijiste, y cito, creo que deberías prepararte mejor para ser mi esposa. Tienes que aprender a cocinar mi plato favorito. Mi madre notó que no sabes. Él intentó interrumpir. Eso fue un comentario inocente. Tú dijiste que yo debía bajar mi ritmo de trabajo porque una esposa no puede vivir cansada. Dijiste que tenía que aprender a ceder más, porque Gael pensaba que yo era inflexible. Dijiste que yo debía ser más femenina, y que quizá hasta sería bueno que cambiara algunos de mis hobbies para parecer más suave. Él abrió los brazos, irritado. Estaba tratando de ayudarte. Vives tensa, vives cerrada, vives cansada. ¿De verdad crees que es saludable trabajar tanto como trabajas? Lo miré profundamente. Y en ese instante entendí todo. No era preocupación. No era amor. No era cuidado. Era desgaste. Era envidia. Era el malestar corrosivo de un hombre que no soportaba ver a la mujer a su lado brillando más que él. Di un paso atrás, como si necesitara apartarme físicamente de esa revelación. Él lo notó y se irritó aún más. No pongas esa cara de mártir. No empieces con ese drama. Yo solo quise moldearte para una relación mejor. ¿Moldear? Pregunté, sintiendo mi pecho subir y bajar rápido. ¿Querías moldearme? Él se acercó otra vez, la voz baja, casi amenazante. Maya, tú no funcionas así como eres. No para una relación. Tienes que ser pulida. Pulida. Escuché esa palabra como quien recibe un golpe en el estómago. Sentí la respiración fallar, pero no porque yo creyera en él, sino porque finalmente dejé de creer. Porque todas las piezas se encajaron de forma tan clara, tan brutal, tan definitiva,
que entendí que eso nunca fue amor. Nunca fue sociedad. Nunca fue construcción. Nunca fuimos nosotros. Era él. Siempre él. Y yo servía como escalón, espejo, trampolín, validación, refugio. Quedé en silencio varios segundos. Y ese silencio pareció engullir la sala entera. Santiago dio un paso más. Maya, di algo. Finalmente levanté la mirada. Y con una calma tan grande que él llegó a retroceder, respondí. Terminé. El parpadeo. 1, 2, 3 veces. ¿Tú? ¿Qué? Terminé, repetí. Se acabó. No voy a casarme contigo. No voy a seguir contigo. No voy a discutir contigo. No voy a salvarte de nada. Simplemente terminé. Él rió, pero no de humor. Rió de incredulidad, de pánico, de negación. Maya, no bromees con eso. No me vas a abandonar por un malentendido. No fue un malentendido. No vas a tirar 4 años a la basura. 4 años que usaste para planear cómo derribarme. Golpeó la mesa con fuerza. Yo no hice nada de eso. Estás loca. Y pasaste toda la noche intentando convencerme de eso. Su rostro palideció. Sentí mi cuerpo entero temblar, pero no era miedo. Era liberación. Era indignación. Era el inicio de mi furia organizada. Él pasó las manos por el cabello, desesperado. Maya, vamos a hablar. No termines así. Voy a perderlo todo. Respiré hondo y respondí. Yo también perdí, pero voy a recuperar. ¿Y tú? Tú aún no entendiste lo que perdiste. Él me miró, sin comprender. Y yo finalicé. El control. Cuando dije que él había perdido el control, sentí que mis propias palabras caían al suelo entre nosotros como algo irreversible, como un cartel anunciando que el camino viejo había terminado y no había retorno posible. Santiago se quedó inmóvil. Parecía tratar de comprender lo que aquello significaba, pero siempre fue lento para entender cuando la ventaja dejaba de ser suya. Mientras él me miraba como si yo estuviera cometiendo un crimen emocional contra él, yo finalmente sentí que mi respiración se estabilizaba. No era calma, aún, pero era claridad. Y la claridad, para mí, siempre fue más poderosa que la fuerza física, que las lágrimas, que cualquier discurso ensayado. Me di la vuelta y fui al dormitorio. Sentí el impacto de mi decisión con cada paso, firme, rítmico, consciente. Santiago, por supuesto, vino detrás, incapaz de aceptar cuando no era él quien conducía. Maya, espera, no puedes simplemente salir andando así. Tenemos que hablar como adultos. La ironía me golpeó como un bofetón. Hablar como adultos. Él había robado mi propiedad intelectual, traicionado mi confianza, manipulado mis emociones, usado a mi mejor amigo como instrumento, y ahora quería hablar como adulto. Entré en el dormitorio, encendí la luz y abrí el armario. El olor a ropa limpia, a perfume guardado en el aire, me dio la extraña sensación de que ese cuarto había pertenecido a otra versión de mí, una versión que aún creía en él. Una versión que todavía planeaba boda, vestido, luna de miel. Y esa versión murió definitivamente esa noche. Tomé una maleta mediana y la coloqué sobre la cama. El sonido del cierre abriéndose hizo que Santiago saltara desde la puerta hasta el centro del cuarto, como si yo acabara de anunciar mi propia fuga. ¿Qué es esto? Maya, ¿a dónde vas? Doblé una camisa sin mirarlo y respondí. Me voy. Él se puso rojo. No, 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 no. No te vas de casa por una pelea. Eso es infantil. Me detuve y lo miré, finalmente encontrando sus ojos. Tú me traicionaste. Él abrió los brazos dramáticamente. Y estás exagerando. Dios mío, Maya. Toda pareja pasa por crisis. Toda pareja tiene momentos difíciles. Reí. Una risa corta, casi inaudible, pero que heló el aire. La traición corporativa no es una crisis, Santiago. Es un delito. Él respiró profundo, intentando recuperar el control. Tú me amas, Maya. No vas a destruir lo que construimos. Seguí guardando mis cosas. Tomé mis cargadores, un pantalón cómodo, mi cartera. Ya está destruido. Él vino hacia mí y me sujetó del brazo. Su mano apretaba demasiado.
Su fuerza era incómoda. Mírame. Mírame, Maya. Sabes que esto fue un error mío. Yo actúo así cuando estoy nervioso. No pienso bien. Tú sabes. Soy inseguro. Tengo miedo de perderte. Fue por eso que hice todo. Porque te amo. Esa frase siempre había sido su kriptonita emocional. Su última carta. El recurso final para doblarme cuando sentía que estaba a punto de perder el control sobre mí. Pero esta noche, ya no funcionó. No más. Tú no me amas, respondí, retirando mi brazo de su mano. Tú amas la idea de lo que yo puedo darte. Eso no es verdad, gritó, ofendido como si yo fuera cruel. Me acerqué a él, con la maleta abierta detrás de mí, y dije con una calma que me sorprendió. Tú solo me amas cuando te soy útil, cuando te elevo, cuando te valido, cuando te sientes grande porque estás al lado de alguien aún mayor. Tú no amas a la persona, amas el reflejo. Él se quedó mudo, y eso, viniendo de él, fue casi un milagro. Cerré la maleta, subí el cierre de un tirón decidido y tomé la manija. Voy a viajar. Él frunció el ceño, confundido. ¿Viajar? ¿Cómo viajar? ¿A dónde? Pasé por su lado y respondí mientras caminaba hacia la sala. A cualquier lugar donde tú no estés. Él vino detrás, inquieto. Maya, esto es una locura. Tienes trabajo, tienes reuniones, no puedes simplemente desaparecer. Abrí la puerta del escritorio, encendí el computador y empecé a teclear rápido. Las palabras fluían porque yo ya sabía exactamente qué hacer. Solo necesitaba la confirmación, y la auditoría me había dado mucho más que eso. Escuché sus pasos acercándose. ¿Qué estás haciendo? Cuidando lo que es mío. Él se aproximó, intentando ver la pantalla. Minimicé rápidamente. Maya, no puedes despedirme. No puedes sacarme de la empresa. Tú no harías eso conmigo. Me giré. Ya no trabajas en mi empresa desde el segundo en que apretaste el botón, enviar. Y lo sabes. Él se puso pálido. Tú no vas a exponer esto, ¿verdad? Sonreí. Una sonrisa tan pequeña, tan afilada, que hasta yo sentí su peso. Tú mismo te vas a exponer. Él negó con la cabeza, nervioso. No tienes coraje. Eres demasiado emocional, demasiado impulsiva. Vas a pensarlo mejor. Tú no eres así, Maya. Le respondí con la voz más suave de toda la noche. Siempre fui así. Tú es que nunca prestaste atención. Finalicé los protocolos en la computadora, preparé un disparo interno de seguridad y llamé al circuito de la empresa. Mientras el teléfono sonaba, Santiago se llevó las manos a la cabeza, caminando de un lado a otro. Maya, por favor, no hagas esto, no hagas esto. Podemos resolverlo, yo hago lo que sea. Lo escuché, pero no me detuve, porque ya había decidido, y cuando decido, no hay vuelta atrás. La llamada atendió. Me giré de espaldas a Santiago. Necesito reforzar el bloqueo de acceso del usuario de Santiago y revisar todos los envíos externos de las últimas 48 horas. Del otro lado, silencio. Luego, la voz seria. Se complicó. Miré a Santiago, que ahora parecía más pequeño de lo que jamás imaginé. Sí, respondí, pero lo voy a resolver. Como siempre. Colgué. Cerré la notebook. Tomé mi maleta. Maya, no te vayas. Por favor. No así. Así, respondí. Abrí la puerta del departamento. Y antes de salir, él hizo su último intento, el que imaginaba que sería el golpe certero. Gael va a pensar que estás loca. Me detuve. Giré el cuerpo despacio. Y dije, mirándolo directamente a los ojos. Gael ya sabe quién eres. Y, a diferencia de ti, él nunca intentó derribarme. Él quedó inmóvil. Y yo salí. Cerré la puerta detrás de mí. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí el aire entrar en mis pulmones como si fueran grandes otra vez. Cuando entré en el ascensor, mi cuerpo entero temblaba, pero no era miedo. Era adrenalina. Era el inicio de la versión de mí que él jamás consiguió controlar. Era la libertad entrando en mis huesos. La puerta se cerró y me vi reflejada en el acero pulido. Mis ojos estaban diferentes. Ya no había duda. Ya no había culpa. Había planificación.
Había enfoque. Había estrategia. Saqué el celular del bolso y abrí el correo. Con pocos clics, envié el mensaje que tornaría oficial lo que, hasta ese momento, solo existía dentro de mí. Cancelación del evento de compromiso. Comunicado interno, desvinculación inmediata del colaborador Santiago M. Y entonces, como si fuera automático, hice lo que él menos esperaría. Reservé un viaje. Lejos. Para mí. Para la libertad. Destino: sol, agua azul, aire tibio, comida fresca, silencio, y ninguna presencia suya. Cuando confirmé el pasaje, una calma dulce me invadió el cuerpo, como un vaso de agua fresca bebido en medio de una fiebre. Sonreí, miré la pantalla iluminada, y murmuré: crecimiento individual, no, Santiago. La sensación de entrar en el auto que había pedido, sola, con mi maleta en la cajuela y mi celular vibrando sin parar dentro del bolso, fue como cruzar una frontera invisible. Sentía cada músculo alternar entre tensión y alivio, como si mi sistema aún intentara recalibrarse después de horas absorbiendo veneno emocional. Pero allí, dentro de ese auto, con las ventanas cerradas y el sonido del mundo apagado, entendí que la decisión había sido tomada mucho antes de que yo hiciera la maleta. La verdad es que llevaba meses preparándome para irme. Yo simplemente no lo sabía. El conductor preguntó: ¿aeropuerto? Asentí. Mi voz todavía no había regresado del todo. Pero mi mirada, reflejada en la ventana, ya no era la misma. Algo se había levantado dentro de mí, sólido como metal recién fundido. En el camino, mi celular vibraba sin parar. Primero amigos en común, que ya habían recibido alguna versión distorsionada de la historia. Luego familiares. Luego 2 empleados senior que habían visto mi comunicado interno caer en el sistema. Después, el propio Santiago, con mensajes que iban del desespero a la rabia en cuestión de minutos. Deslicé el dedo por la pantalla. Maya, por favor, hablemos. Estás alarmando a todo el mundo. Eso no es profesional. Me equivoqué. Todo el mundo se equivoca. No vas a hacerme esto. Responde. Sé a dónde vas. No vayas. No vas a humillarme así. Y, por último, no puedes vivir sin mí. Ese fue el único que me hizo reír. Una risa corta, seca, salida como mezcla de liberación e incredulidad. Cuando llegué al aeropuerto, la luz blanca reflejada en el piso pulido me obligó a parpadear, y por la primera vez en mucho tiempo sentí que entraba en un lugar sin la sombra de él. Como si el suelo mismo fuera nuevo, limpio, descontaminado. El check-in fue rápido. Mi cuerpo funcionaba en modo automático, pero mi mente estaba tan despierta que captaba cada detalle: el olor a café de la cafetería, el sonido de las ruedas de las maletas, las voces lejanas anunciando embarques. Yo estaba allí, presente, extrañamente viva. Y entonces, claro, él llamó. La pantalla iluminó su nombre: Santiago. Dejé sonar. Llamó otra vez. Dejé sonar. Y luego vino la tercera, seguida de un mensaje de audio. Contra mi mejor juicio, lo escuché. Su voz temblaba, pero cargada de rabia. Maya, mira, sé que estás haciendo esto por impulso. Estás herida y no estás pensando bien. Pero irte así, cancelar todo, eso es infantil. Estoy yendo al aeropuerto también. Vamos a hablar. Pausé. Rebobiné mentalmente la frase. Estoy yendo al aeropuerto también. Entonces él sabía, o lo adivinó, o simplemente no aguantó perder la narrativa. Respiré hondo. No hice nada para impedirlo, porque parte de mi venganza, parte esencial, era dejarlo ver que yo estaba yendo a vivir mi vida. Sin él. Entré en el pasillo que llevaba a la puerta de embarque, y fue allí, exactamente allí, donde decidí. Yo no solo iba a viajar, iba a registrar cada momento, cada plato, cada vista, cada inmersión, cada respiro. Iba a publicar, iba a sonreír, iba a existir de un modo que dejara claro que él nunca fue mi eje. Él siempre pensó que lo era, y eso sería su ruina. Mientras esperaba el avión, mi celular vibró con mensajes de grupo. Maya, ¿es en serio? Tú y Santiago terminaron. ¿Qué pasó? Santiago apareció aquí fuera de sí.
Respiré profundo y decidí no responder. La historia ya no les pertenecía. No en ese momento. El anuncio de embarque sonó por los altavoces y me levanté, arrastrando mi maleta pequeña. Mientras caminaba hacia el avión, sentí mi cuerpo ligero, tan ligero que me dio miedo la ligereza. Como si la culpa intentara volver, agarrarme por los tobillos, tirarme hacia atrás. Pero la verdad venció a la culpa. La verdad siempre vence. En el asiento, mirando por la ventana mientras el avión rodaba, sentí el celular vibrar una vez más. Y esta vez era Gael. Gael, el único a quien yo realmente quería escuchar. El mensaje decía: ¿estás bien? Cerré los ojos un momento, sintiendo el peso de esa pregunta. Luego respondí: ahora sí. Él tardó unos segundos y luego escribió: si necesitas algo, lo que sea, llámame. Estoy aquí. Mi pecho se apretó, pero no dolió. Era otra cosa. Algo que aún no sabía nombrar. Luego vino el segundo mensaje. Maya, yo nunca dije nada de lo que él usó contra ti. Nunca. Y ahí sí, mi corazón dolió, pero fue un dolor limpio, honesto, que me devolvió el suelo. Lo sé, respondí. Cuando el avión despegó, sentí el impulso empujarme contra el asiento. Y, por primera vez en mucho tiempo, en vez de miedo o ansiedad, sentí una suave excitación, como si el mundo se abriera otra vez. Como si yo me encontrara en el aire. La vista desde arriba, las luces disminuyendo, las nubes acercándose, la ciudad haciéndose pequeña, parecía una metáfora perfecta para mi vida. Casi reí. Por fin estaba subiendo, sin cargar peso muerto. Cuando el avión aterrizó en mi destino, una isla soleada, agua azul turquesa, donde nadie sabía quién era yo y nadie necesitaba saberlo, entendí que había tomado la decisión correcta. El calor tocó mi rostro al bajar del avión. Era como si el sol mismo me recibiera diciendo: al fin. El hotel era hermoso, madera clara, olor a coco y flores frescas, música ambiental suave. La habitación tenía un balcón abierto con vista al mar. Dejé la maleta en el suelo. Fui hasta el balcón e inhalé tan profundo que sentí mis pulmones despertaren. Tomé el celular. Abrí la cámara. Saqué una foto. El mar detrás de mí. Mi rostro iluminado. Mis ojos libres. Y publiqué: leyenda. El crecimiento individual también incluye pasajes aéreos. Menos de 5 minutos después, Santiago envió 20 mensajes seguidos. Después otros 20. Después una llamada. Después otra. Después otra. Yo apagué el celular. Respiré. Volví al balcón. Y cuando finalmente volví a encenderlo, ya de noche, vi algo que me hizo reír tan alto que hasta asusté a una pareja en el balcón de al lado. Santiago había publicado una foto en sus stories. Era él, con una maleta, en el aeropuerto. Cara abatida, expresión de mártir. Leyenda. La verdad siempre aparece. El crecimiento requiere dolor. ¿Y la siguiente foto? Una mujer. La misma mujer a quien él había enviado los archivos. Con un albornoz del hotel. Y una mano, la mano de él, en su cintura. La leyenda de ella decía: las alianzas estratégicas son esenciales. Yo me reí. No de dolor. No de shock. Sino de esa risa que solo viene cuando el universo decide colaborar con tu venganza. El celular vibró en ese instante. Era Mara, mi amiga más directa. Maya, Dios mío, él publicó eso. ¿Se volvió loco? Amiga, ¿tú estás viendo esto? Yo sabía que ese hombre era basura, pero se superó. Yo respondí apenas: tranquila, esto es solo el comienzo. Porque yo sabía, yo sentía, yo entendía. La verdadera caída de él aún estaba por venir. Y yo sería la única testigo privilegiada de su propia ruina. Cuando desperté a la mañana siguiente, la luz atravesaba las cortinas del cuarto con una suavidad tan extraña que, por algunos segundos, mi cuerpo se confundió. No estaba en casa. No estaba con Santiago. No estaba presa en una rutina diseñada para caber en su inseguridad. Estaba sola en una cama limpia, con olor a mar, y lo único que me esperaba ese día era libertad. Me quedé allí acostada, mirando el techo blanco, escuchando el sonido de las olas rompiendo abajo. No era silencio, pero era el silencio correcto.
El silencio que cura, no el que ahoga. Y fue allí, con la mente finalmente lejos del ruido de él, que sentí algo reorganizarse dentro de mí. Un encaje, una comprensión. Yo no había perdido nada. Él había perdido todo. Cuando por fin tomé el celular, las notificaciones casi hicieron que la pantalla se congelara. Más de 700 mensajes. Grupos, amigos, periodistas, empleados, conocidos, desconocidos. Y, claro, decenas de intentos de contacto de Santiago. Y lo peor, él alternaba entre 3 personajes. El desesperado. Por favor, vuelve. No sé qué hacer sin ti. El agresivo. Tuviste suerte en la vida. No pienses que eres mejor que nadie. Y el manipulador clásico. Estás actuando como una niña. Crece. Pero la parte más irónica fue que ninguna de esas versiones suyas ya funcionaba conmigo. Leía los mensajes como quien observa a un extraño dramatizar una obra mala. Deslicé hasta el inicio de las notificaciones. Fue allí donde encontré algo que casi me hizo reír alto. Un mensaje del equipo de compliance de la empresa. Necesitamos hablar urgentemente. Filtración confirmada. Reunión extraordinaria en 48H. Y otro, del jurídico. Hemos recibido una denuncia interna anónima sobre el empleado Santiago. Necesitamos su autorización para iniciar procedimiento formal. Respiré hondo. Sentí el aire caliente entrar en mis pulmones. Y entendí que el mundo corporativo había despertado, y cuando despierta, no perdona. Bajé al restaurante del hotel y pedí desayuno. Mientras me servía, el olor de frutas frescas, pan caliente, café fuerte, la vida parecía volver a tener textura. Me senté en la mesa con vista al mar y finalmente abrí los mensajes de Mara. Amiga, él borró la foto. Pero ya era tarde, todo el mundo tomó screenshot. Gael me llamó. Está furioso. No tienes idea de la tormenta que le viene encima a ese hombre. Respondí con calma. ¡Qué bueno! Y enseguida recibí una videollamada de él. De Gael. Mi cuerpo reaccionó de un modo extraño, no doloroso, pero alerta. Como si una parte de mí hubiera estado esperando ese momento desde el principio. Atendí. La imagen de él apareció en la pantalla. Rostro serio, fondo del escritorio, luz clara iluminando su cabello. Respiró hondo antes de hablar. Maya, necesito confirmar una cosa contigo. ¿Estás segura? La forma en que lo preguntó, directa, preocupada, firme, casi hizo que mi pecho se abriera. Estoy, respondí. Finalmente estoy. Él cerró los ojos, aliviado. Porque te juro por todo lo sagrado, Maya, que si él te tocó. No llegó a eso, lo interrumpí. Pero llegó muy cerca de lo que una persona insegura y manipuladora puede hacer. Gael apretó los labios. Yo sabía que había algo raro, pero no esperaba esto. Hizo un gesto irritado. Ese post de la mujer. Santiago perdió toda la compostura. Sonreí de lado. Él se expuso solo. Sí, respondió Gael. Y ahora todos saben. El directorio está en pánico. Están tratando de entender cómo alguien tan cercano a ti hizo una jugada tan sucia. Suspiré. ¿De verdad están sorprendidos? Hombres como él hacen esto todo el tiempo. Gael me observó por unos segundos, con una mirada que no pude descifrar del todo. Luego, con la voz más baja, dijo, «Tú no merecías nada de esto». Sentí algo cálido subir por mi pecho. Un dolor dulce. Un alivio extraño. «Lo sé», respondí. «Y él va a pagar por todo lo que hizo», continuó Gael. «Jurídico, compliance, directorio, inversores, nadie perdona una traición corporativa. Y esta, Maya, esta fue grande». Cerré los ojos por un instante, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. «Santiago hizo su elección», respondí. «Ahora que enfrente las consecuencias». Gael asintió. Y entonces, tras unos segundos de silencio, dijo, «Si necesitas algo, lo que sea, estoy aquí». Sentí mi corazón golpear fuerte, pero no como dolía antes. Era diferente. Solo respondí, «Gracias, Gael». Cuando la llamada terminó, me quedé en silencio por unos segundos,
mirando la pantalla apagada del celular. La imagen de Gael seguía allí en mi mente, firme, leal, verdadero. Exactamente lo opuesto de Santiago. Y fue en ese momento cuando la notificación me tomó desprevenida. Era un screenshot, enviado por Mara. La leyenda decía: «Amiga, siéntate». Abrí la imagen. Era un grupo interno de la empresa. Un grupo que compartía decisiones de alto nivel. Y alguien que yo sabía muy bien quién era, había enviado un audio, probablemente sin darse cuenta de que estaba siendo grabado y reenviado. El audio era de Santiago. Me puse los auriculares y apreté play. Su voz estaba destrozada, temblorosa, pero cargada de rabia y desesperación. Yo no puedo perder mi posición por culpa de ella. Ella tenía que haber compartido la ganancia conmigo. Yo hice más por esa empresa que ella. Es culpa de ella. Y ahora se hace la santa mientras me masacran a mí. Sentí una mezcla de asco y triunfo recorrerme el cuerpo. Él continuó. Y ese idiota de Gael siempre estuvo loco por ella. Siempre. Desde el principio. Se hace el amigo pero quiere la empresa. Quiere a ella. Lo quiere todo. Mi corazón se aceleró. No por la acusación, sino por la revelación dentro de ella. Él sabía. Siempre supo. Y trató de usar eso contra nosotros. El audio siguió. Pero yo no voy a caer solo. Si ella cree que va a destruirme, yo la arrastro conmigo. El archivo terminó. Me quedé inmóvil por largos segundos. Luego, con la calma de quien finalmente encuentra la pieza que faltaba en el rompecabezas, respondí a Mara. Perfecto. Porque ese audio, esa confesión, no solo probaba el delito, probaba la intención. Y probaba el uso indebido del nombre de Gael. Me levanté de la mesa, pagué la cuenta, me senté en el balcón de mi cuarto y me quedé mirando el mar, sintiendo la brisa cálida golpear mi rostro. Y allí, exactamente allí, entendí la mensaje profunda detrás de todo. Él nunca me amó, nunca me apoyó, nunca quiso verme crecer. Quiso poseerme, disminuirme, controlarme. Y como no pudo, intentó destruir lo que yo construí. Pero olvidó un detalle fundamental. Yo no construí sola, pero aprendí a defenderme sola. Y ahora venía la parte final. La parte que siempre supe que llegaría. La parte que transformaría todo. Tomé mi celular. Abrí el contacto de él. Y escribí, por primera vez en horas: Santiago, necesitamos hablar. Él respondió en un segundo. Sabía que volverías a la razón. Y yo escribí, videollamada. Ahora. Él aceptó. La imagen de él apareció temblorosa, desenfocada. Estaba en el cuarto de algún hotel barato, cabello desordenado, camisa arrugada, el rostro una mezcla de desesperación y odio. Maya, amor, yo. Levanté la mano. Cállate. Él se congeló. Continué, con la calma de quien sostiene una hoja afilada. Escuché el audio. El color desapareció de su rostro. Intentó negar. Claro. No, eso está fuera de contexto. Lo grabaron sin que yo supiera. Yo estaba nervioso. No importa, respondí. Lo que importa es que ahora todos saben quién eres. Y hoy mismo, el directorio va a apartarte oficialmente. No puedes hacerme eso, gritó. Tengo derechos. Sonreí de lado. Lo sé. Y vas a ejercerlos todos en tu defensa jurídica. Buena suerte con eso. Él golpeó la mesa. Maya, vas a acabar conmigo. Incliné la cabeza. Serena. No, tú hiciste eso solo. Él me miró con furia. ¿Crees que ganaste? ¿Crees que esto te va a hacer feliz? Respiré hondo. No. Lo que me va a hacer feliz es la paz que viene después de expulsar a alguien como tú de mi vida. La mirada de él cambió. Era odio puro. Y fue por eso que terminé de la forma más precisa posible. Gracias por la confirmación, Santiago. Realmente necesitaba que dejaras claro que eras tú, y solo tú, quien estaba cavando su propia ruina. Él intentó decir algo más, pero yo ya había presionado el botón de finalizar llamada. La pantalla se apagó. El silencio regresó. Y sentí, por primera vez desde que todo comenzó, una sensación clara, absoluta, incuestionable. Yo gané. Después de que la llamada terminó, me quedé sentada unos segundos,
mirando la pantalla negra del celular como si fuera un espejo capaz de reflejar no mi rostro, sino toda mi historia hasta ese momento. Era extraño. Debería estar temblando, llorando, sintiendo adrenalina, rabia, alguna explosión emocional. Pero lo que yo sentía era silencio. Un silencio lleno, absoluto, profundo. Un silencio que no significaba vacío, sino completitud. El tipo de silencio que solo aparece cuando la batalla por fin termina. Recosté la cabeza en el respaldo de la silla, cerré los ojos y dejé que mi cuerpo absorbiera aquella sensación. Estaba sola en un cuarto de hotel, en una isla distante, con un hombre destruido al otro lado del país intentando juntar los pedazos de su propio colapso, un colapso que él mismo provocó. Y allí, por primera vez en muchísimo tiempo, yo no cargaba ninguna culpa. Nada en mí pesaba contra mí, todo pesaba contra él. Y eso, para mi sorpresa, no me trajo placer. Me trajo justicia. Abrí los ojos lentamente y miré el horizonte. El sol nacía sobre el mar, dibujando franjas doradas sobre el agua. Aquel espectáculo existía independientemente de mí, de Santiago, de la empresa, de todo. Y por alguna razón, observarlo hizo que mi pecho se abriera, como si recibiera un recordatorio silencioso. La vida no se detiene porque alguien te hiere. Me quedé allí hasta que mi celular vibró otra vez. Pero esta vez, era el tipo de vibración que yo sí quería ver. Un mensaje del departamento jurídico. El proceso de alejamiento fue concluido. Gracias por su colaboración. Luego otro, de Compliance. Informe final adjunto. Todas las pruebas confirmadas. Y después, el que realmente me hizo respirar hondo. Gael, tenemos que hablar cuando vuelvas. Me mordí el labio. No por nervios, sino porque esa frase tenía una capa que yo todavía no sabía interpretar. Una capa que antes no existía. Una posibilidad. Pero no respondí de inmediato. No porque no quisiera, sino porque necesitaba vivir ese momento. Esa mañana. Ese renacimiento. Cerré el celular, lo dejé sobre la mesa y me levanté de la silla. Necesitaba sentir el día conmigo. Tocar la arena, sumergirme en el agua, dejar que la sal y el sol disolvieran cualquier resto de Santiago que aún pudiera haber quedado adherido a mí. Me cambié, recogí el cabello y bajé a la playa. El calor de la arena bajo mis pies me devolvió al presente con tanta intensidad que casi reí. El mar era tan azul que parecía pintado. Entré en el agua despacio, sintiendo al cuerpo relajarse con cada paso, hasta que me sumergí y dejé que el agua cubriera mis oídos, apagando todo el mundo exterior. Era como si el mar hubiera borrado todo lo que yo cargaba: culpa, miedo, vergüenza, duda, y me devolviera solo lo que realmente me pertenecía: mi fuerza, mi historia, mi voz. Cuando emergí, sentí mi rostro calentarse al encontrar el sol de nuevo. Mis pulmones estaban llenos de aire nuevo, y mis hombros estaban libres. Salí del agua sonriendo. Una sonrisa espontánea, que subió sola, como si hubiera nacido del pecho y no del rostro. Volví a la toalla cuando mi celular vibró otra vez. Pensé que sería algo de la empresa, pero no. Era Internet. Santiago había estallado en público. Abrí los mensajes que Mara me envió. Tienes que ver esto. Toqué el enlace. Era un video. Santiago, grabado por alguien en el aeropuerto, completamente fuera de sí. Camisa arrugada, cabello revuelto, ojos desorbitados. Hablaba alto, gesticulaba, se quejaba, insultaba. Decía cosas como: ella me debe todo a mí. Fui traicionado por la mujer más egoísta del planeta. Yo hice crecer esa empresa. Gael siempre quiso robarme todo. Ella se cree mejor que todo el mundo. Las personas alrededor lo miraban con incomodidad. Algunas reían discretamente, otras grababan sin pudor. Él intentaba justificar su propia ruina ante desconocidos que no se importaban, que solo esperaban sus vuelos. Y entonces el video mostraba el final: guardias de seguridad alejándolo del área de embarque después de que intentó forzar su paso por un portón cerrado. Lo miré todo sin parpadear. Cuando terminó, volví al mensaje de Mara, que me escribió. Amiga, se volvió un chiste. Respiré hondo. Era inevitable, respondí. Pero la verdad, no solo era inevitable, era merecido.
Mientras analizaba aquella escena absurda, mi celular vibró con otra notificación, esta vez completamente inesperada. Una nueva etiqueta comenzaba a surgir en Twitter. Almohadilla Maya Libre. Entré. Cientos de personas comentando sobre mi viaje, mi decisión, mi foto y, claro, sobre el video de Santiago. Muchas mujeres diciendo, yo quisiera haber tenido su valentía. Esto es lo que pasa cuando una mujer deja de cargar con un hombre inseguro. Gracias, Maya, por demostrar que elegirte a ti misma siempre es el mejor camino. Ella está brillando sin él. Sí. Y aquello me tocó de un modo que no esperaba. No por la exposición, sino por el mensaje. Por la identificación. Por la percepción de que algo que hice por mí acabó ayudando a otras también. El sol se volvió más cálido. El agua más azul. Mi pecho más liviano. Pasé el resto de la mañana en el mar, en la arena, en el calor. Existí, y existir, ese día, ya era un acto de victoria. Volví al hotel al final de la tarde, cuando la luz empezaba a volverse dorada. Y apenas entré, encontré 3 mensajes nuevos del jurídico. Solicitud de indemnización enviada. Bloqueo de accesos finalizado. La auditoría solicita su firma digital. Firmé todo con la tranquilidad de quien firma un recibo del spa, no la destitución formal del hombre que intentó destruir mi vida. Y entonces, con la sensación clara de que el ciclo se estaba cerrando, abrí la conversación con Santiago. Él había enviado 6 mensajes. Maya, por favor, no puedo perder mi empleo. Necesito el salario. Mi vida terminó. Tú destruiste todo. Voy a abrir un proceso contra ti. Tú todavía me amas. Yo sé que me amas. Los leí todos, sin sentir nada. Segundos después envió un audio de 5 minutos. No lo escuché. Ya no había nada que él pudiera decir que tuviera utilidad. La historia de él había terminado, al menos dentro de la mía. Entonces, suavemente, sin drama, sin furia, sin remordimiento, escribí el último mensaje que tendría valor de enviar. Santiago, esta fue la última vez que tendrás acceso a mí. No me busques. No me contactes. No intentes reescribir la historia. La verdad venció. Buena suerte con lo que viene ahora. Enviar. Bloquear. Archivar. Y sentí, claramente, el momento exacto en que él dejó de existir en mi mundo. Cerré el celular, me senté en el balcón, serví una copa de vino blanco frío y dejé que el aire de la noche me envolviera mientras el sol desaparecía detrás del mar. Yo había terminado. ¿Y Santiago? Él aún no había empezado a pagar. Pero eso ya no era problema mío. En los días siguientes, la isla se convirtió en un lugar casi sagrado para mí. Me despertaba temprano, caminaba por la arena aún fría, sentía el agua tocar mis pies y observaba el amanecer como si viera mi vida reiniciarse. Ya no existía Santiago. Ya no existía el peso de lo que él decía, quería o inventaba sobre mí. Por primera vez en muchísimo tiempo, mi mente estaba sola y silenciosa dentro de mí. A veces, durante el desayuno, me preguntaba cómo pude tolerar tanto durante tanto tiempo. No de forma amarga, sino curiosa. La forma de quien mira atrás con la conciencia despierta. La verdad es que yo no amaba a Santiago desde hacía mucho. Amaba la fantasía que yo había creado sobre él. Una versión suya que nunca existió, excepto en mi esperanza. Y la esperanza, cuando se deposita en la persona equivocada, se convierte en ceguera. Pero ahora lo veía todo con nitidez. 3 días después, mientras estaba sentada en una silla de playa, leyendo un libro que ni recordaba haber comprado, mi celular vibró. Era Gael. Su mensaje era breve. Estoy en el aeropuerto. Puedo ir hasta allá. Sentí mi corazón acelerarse, no de miedo, ni de ansiedad, sino de esa emoción dulce y extraña que surge cuando algo que no querías admitir empieza a hacerse real. Respondí, ¿puedes? Él llegó al final de la tarde. Lo vi caminar por la arena antes incluso de que él me viera. La camisa blanca ligera, el viento levantando su pelo, la expresión seria mezclada con alivio cuando finalmente encontró mis ojos. Alzó la mano en un gesto tímido, casi inseguro, como si pidiera permiso para entrar en mi nuevo mundo. Me levanté. Maya, dijo. La forma en que pronunció mi nombre,
Era tan distinta a todo lo que había escuchado en los últimos años que mi pecho se apretó por un instante. Parecía decirlo como quien sostiene algo precioso, con cuidado, con respeto, con intención. ¿Estás bien?, me preguntó. Ahora sí, respondí. De verdad, Gael. Ahora sí. Él se acercó, pero no me tocó. Se quedó allí, cerca, pero respetando el espacio que yo recién empezaba a reconocer como mío. Quería haber hecho algo antes, dijo. Quería haberlo visto más rápido. No tenías cómo saberlo, respondí. Ni yo sabía. Él bajó la mirada. Santiago usó mi nombre. Usó mis palabras. Usó nuestra historia. Eso me dejó encabronado conmigo mismo. Gael, dije, dando un paso hacia él. Tú nunca fuiste parte del problema. Él levantó los ojos hacia los míos, y sentí que ese silencio lleno se formaba entre nosotros. No el silencio pesado de Santiago, sino un silencio ligero, cómodo, que se sostenía solo. Nos quedamos así por unos segundos, solo mirándonos, solo entendiendo. Entonces él respiró hondo. Necesito decirte algo. Mi corazón se detuvo por un instante, pero no lo demostré. Siempre estuve de tu lado, comenzó. Desde el primer día, desde cuando éramos solo 3 personas intentando hacer que una empresa existiera. Siempre te admiré, Maya. Siempre. Y en algún momento, esa admiración se convirtió en otra cosa. Sentí mi respiración atraparse en el pecho. Él continuó. Nunca dije nada porque tú lo elegiste a él. Y yo respeté eso. Lo respeté incluso cuando dolía. Cerré los ojos un instante. No por vergüenza, ni por sorpresa, sino porque necesitaba organizar lo que ese momento significaba. Cuando los abrí, Gael estaba ahí, quieto, esperando mi reacción, sin presión, sin expectativa, sin manipulación. Y dije lo único verdadero que podía decir en ese momento. Yo también estaba de tu lado. Siempre. Solo que no sabía lo que eso significaba. Él sonrió. Una sonrisa pequeña, contenida, pero tan sincera que parecía iluminar el aire a nuestro alrededor. Luego dio un paso hacia mí, despacio, como ofreciéndome tiempo para retroceder si quería. Yo no quise. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, su mano tocó la mía. No me sujetó, no me tiró, no me retuvo. Solo tocó. Un toque leve, casi tímido, pero que cargaba todo lo que él nunca había dicho. Y allí, exactamente en ese momento, sentí algo que no había sentido en años. Paz, seguridad, elección, no necesidad, no miedo a perder, no esfuerzo por encajar. Elección. Gael apretó mi mano suavemente y dijo, no vine aquí para empezar nada. Solo vine para estar contigo, de la forma en que tú quieras. Y respondí, entonces quédate. Él sonrió. Yo sonreí también. Y nos quedamos allí, sentados en la arena, mientras el cielo se volvía naranja, luego púrpura, luego azul oscuro. Cuando cayó la noche, él me preguntó, ¿qué quieres hacer ahora? Con la empresa, con todo. Pensé unos segundos, mirando el mar que se movía lento frente a nosotros. Quiero vivir, respondí, sin cargar a nadie que intente disminuirme, sin pedir permiso para existir, sin disculparme por ser quien soy. Él asintió. Eso suena perfecto. Respiré hondo. Mañana vuelvo a casa. Voy a finalizar el proceso contra Santiago, blindar todo, reconstruir algunas áreas, reorganizar el consejo. Y después empiezo mi vida nueva. La mía. Solo mía. Gael me miró con esa mirada firme, serena, rara. Y yo voy a estar aquí, si tú quieres. Sentí mi corazón, por primera vez en muchísimo tiempo, latir sin miedo. Y respondí, quiero. La brisa nocturna pasó entre nosotros como si confirmara la decisión. El mar parecía más tranquilo. El aire, más liviano. Yo estaba entera, finalmente entera, sin piezas faltando. Y entonces, en ese silencio lleno de posibilidades, entendí la moraleja de mi historia. La mejor venganza no es destruir a quien te hirió. La mejor venganza es liberarte de esa persona. Y la mejor victoria es vivir tan bien que el pasado ya no tiene fuerza para tocarte. Yo no regresé para ser la misma Maya.
Regresé como la Maya que sobrevivió. La Maya que entendió. La Maya que eligió. Y si hay algo que quiero que cualquiera aprenda de lo que me pasó, es esto. Nunca aceptes menos amor del que te das a ti misma. Nunca permitas que alguien más pequeño que tú intente explicar tu brillo. Y, sobre todo, cuando llegue tu momento de darle la vuelta al juego, hazlo sin mirar atrás. Porque a veces, perder a alguien que creías esencial es exactamente lo que te devuelve a ti misma. Not yet. Take this. Take that. Try this on for size. Take this. Feel the heat. Not yet. Take this. Take that. Try this on for size. Take this. Feel the heat. Not yet. Take this. Take that. Try this on for size. Take this. Feel the heat. Not yet. Take this. Take that. Try this on for size.